7:37 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV, yo atenta a sus comentarios el día de hoy. Los pongo en contexto, nuevas detenciones en Venezuela, a la del abogado Perkins Rocha, se le suma lo que fue esta detención del dirigente opositor Viallo Pilieri tras la culminación del acto realizado por la oposición en la ciudad de Caracas. También pues trascendió el día de ayer, es noticia, el intento de detención al líder Juan Pablo Guanipa. Bajo este contexto de detenciones, tras las protestas postelectorales en Venezuela, hemos invitado el día de hoy a Eduardo Gamarra. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer estar con ustedes. Buenos días. Me gustaría que comenzáramos esta entrevista hablando sobre lo que ha ocurrido en Venezuela tras los resultados electorales. ¿Hay precedente, algún antecedente en algún otro país del mundo donde haya ocurrido esto, que el Poder Electoral no dé los resultados desglosados, acta por acta, centro por centro de votación? Bueno, en el hemisferio no existe precedente. Quizás podemos, lo que más se asemeja a esto es que quizás el caso de Cuba, donde los resultados pues lo sabemos por anticipado, pero Cuba no es una democracia, tampoco lo es Venezuela. Quizás la Unión Soviética, donde también en la Unión Soviética, un país totalmente, un país totalitario, se realizaban elecciones, siempre se sabía quién iba a ser el ganador, nunca se entregaban los resultados. Pero en un país como Venezuela, de América Latina, que se ufana de ser, al menos el gobierno, se ufana de ser un gobierno democrático, esto es absolutamente, pues, sui generis, ¿no? Y lamentable, porque aún un mes después todavía no sabemos, no tenemos idea del desglose de los resultados, ¿no? Sí, justamente dentro de las reacciones de la comunidad internacional escuchábamos al canciller de Uruguay que decía que era preocupante la situación de los derechos humanos en Venezuela. A esto se le suma lo que fue el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expone abiertamente esta repetición de patrones en cuanto a detenciones. Quisiera que nos presentara su visión, cómo en el mundo se está viendo lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Bueno, fíjese que yo creo que hay más conciencia hoy en el mundo de lo que está sucediendo en Venezuela, en gran medida como resultado de esa gran movilización que también es algo extraordinario. No, no ha habido una movilización similar a que lidera María Corina Machado y Edmundo González, que yo sepa, en América Latina no ha existido jamás una movilización liderada por una mujer, para comenzar, pero dentro de un contexto de absoluto autoritarismo, una movilización tan extensa y que haya tenido una repercusión tan grande en el mundo. Y esto en gran medida es producto de que hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, producto de la misma naturaleza del régimen, y que están reproduciendo el mensaje, ¿no? A lo largo y ancho de 72 países. A la última cuenta, 72 países tienen ciudadanos venezolanos protestando o reclamando o simplemente haciendo conocer la realidad interna de Venezuela. Y a eso hay que sumarle, por supuesto, que organismos como Naciones Unidas, como la OEA, como la Unión Europea, están también reproduciendo el mensaje y no solo eso, sino que están dando a conocer, por ejemplo, los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, que revela unos resultados verdaderamente, bueno, ni siquiera sé cómo explicarlos, porque yo no había escuchado investigaciones como estas desde la caída de las dictaduras militares más brutales de la región. Me refiero a los procesos en la Argentina, al caso de Pinochet en Chile, etcétera, donde habían masivas y groseras violaciones a los derechos humanos. Hoy Venezuela está en esa situación o peor.
Sí, me gustaría conocer su opinión sobre usted como profesor, cómo queda el gobierno de Venezuela ante lo que ha sido esta ola de represión y de detenciones. ¿Esto es una señal de fuerza o de debilidad? Sí, mire, generalmente la represión y en contextos como el que viven ustedes Ujú. es una señal de profunda debilidad. Eh, la debilidad pues no tiene que ver con el hecho de que estén arrestando, torturando a gente, 2000 y pico, según cuentas del propio gobierno, pero tienen que ver precisamente con el uso de estos instrumentos auxiliares, digamos, fuerzas de inteligencia, las Fuerzas Armadas mismas, pero también estamos viendo ya indicios digamos, de divisiones internas. El propio cambio de gabinete, muchas veces lo hemos visto en dictaduras anteriores en América Latina, que los cambios súbitos de gabinete y particularmente posicionando a los elementos más, digamos, más duros de un gobierno autoritario en posiciones de autoridad, en posiciones donde toman decisiones básicamente de manera unilateral, me refiero al caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, esa no es una señal de fortaleza, es una señal de debilidad y, sin embargo, esto no quiere decir que el gobierno vaya a caer mañana o pasado. Porque también hemos visto que gobiernos como estos tienen una capacidad de durar mucho tiempo. Y ahí es donde yo creo que para muchos venezolanos en particular, esta situación es preocupante, porque esta situación no va a cambiar a mediano plazo. Y por eso la necesidad de mantener la movilización y la presión internacional, sobre todo sobre el tema de derechos humanos. Justamente quisiera hablar sobre eso. Ha ido en aumento el discurso, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos a través de lo que escuchamos ayer de la general estadounidense en representación del Comando Sur, que dijo, acusó a Nicolás Maduro de socavar la voluntad democrática del pueblo venezolano y dijo que era un ejemplo de cómo la democracia estaba bajo ataque en todo el mundo. ¿Qué significa justamente esta apreciación del gobierno de los Estados Unidos que normalmente cuida muy bien lo que dice? Bueno, mire, yo creo que esa declaración es muy importante, de la misma manera que fue muy importante lo que sucedió ayer en la OEA. Ujú, Y esa declaración básicamente sitúa a Venezuela dentro de una corriente de autoritarismo que vemos creciendo en el mundo cada vez más. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, donde, o sea, es algo, inclusive hay quienes vienen diciendo que Nicaragua es hoy el modelo que está siguiendo Venezuela. Lo vemos, por supuesto, con la presencia de Cuba ujú. no solo en Venezuela, sino obviamente lo que está sucediendo en la misma Cuba. Lo vemos en algunos países, inclusive países europeos como Hungría, por ejemplo, donde presidentes que han sido elegidos de manera democrática inevitablemente pues intentan concentrar el poder en el Ejecutivo y violar normas democráticas. Pero yo creo que lo que estamos viendo es una presión cada vez más importante de organismos, precisamente como el Comando Sur, como las Fuerzas Armadas de Norteamérica. Pero quiero alertar que esto no significa porque me imagino que van a llegar a la conclusión que esto quiere decir que la invasión norteamericana viene a Venezuela en poco tiempo. No, lo que significa es que cada vez más el mundo se da cuenta de eh, lo extenso que es el totalitarismo en Venezuela y que el gobierno de Venezuela no carece de legitimidad. La única legitimidad que le queda en América Latina es un rol cuestionable de tres países, de México, de Brasil y de Colombia, que no han aún reconocido, por ejemplo, la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que no solo es cuestionable, que no hayan reconocido,
pero son tres países que son democracias y que deberían estar del lado pues simplemente de los que ganaron una elección en Venezuela. Usted ha hablado abiertamente de que esta situación de crisis política en Venezuela es totalmente desfavorable para los intereses cubanos y ha hablado acerca de esas relaciones en lo político y en lo económico, siendo Venezuela un suplidor de combustible para la isla. Quisiera que nos hablara un poco acerca de eso. ¿Está realmente el gobierno de Venezuela cercado? ¿Se puede apoyar en los gobiernos de Irán, Rusia y Cuba? Bueno, es que no hablamos dónde está el apoyo, digamos, si es que, porque tenemos que poner las cosas claras, ¿no? En este momento no ha habido un incremento de sanciones hacia Venezuela. Las sanciones que estaban continúan. Las medidas que vendrán a futuro, pues todavía no las sabemos, no sabemos exactamente qué tipo de presión adicional impondrá el gobierno de los Estados Unidos. Pero en ese sentido, ¿no? Venezuela, que había incrementado su producción de petróleo gracias al levantamiento de sanciones, debería estar preocupada porque, perdón, las sanciones que vienen probablemente van a afectar el sector petrolero también. Y Cuba debería estar preocupada porque no tiene digamos, más acceso a petróleo que el petróleo de Venezuela. Ahora bien, el caso ruso es muy importante. Rusia está en una guerra muy extensa que no la está ganando tan fácil como pensó. Y esto tiene grandes aplicaciones en sus intereses geopolíticos en el mundo. Y es un aliado muy importante de Nicolás Maduro y de Venezuela. Y como lo es de otros países como Bolivia, como Nicaragua y como Cuba. Pero Rusia no tiene la capacidad que tuvo en un momento para sostener a un régimen como el de Nicolás Maduro. Y Cuba, por supuesto, más allá de la asistencia de inteligencia que tiene, que le da y que le proporciona a Venezuela, tampoco tiene pues ninguna posibilidad. Más bien, Cuba depende de Venezuela. Y Nicaragua quizás puede exportar su modelo, pero no puede exportar nada más. Entonces, lo que Venezuela queda aislada. Y ahí es donde creo que muchos de los analistas que ustedes conocen previenen, primero, la posibilidad de que se exacerbe el tema migratorio. Y esto afectará a Colombia, afectará a Brasil, afectará a todo el hemisferio, por una parte. Y por otra, creo que es también interesante pensar en lo que sucederá en términos económicos. A mayores sanciones, ¿qué otro tipo de presión puede haber para obligar a un cambio de actitud del régimen? Yo creo que acá hay un proceso de 6 meses, por lo menos hasta enero, hasta el 10 de enero. Creo que ahí termina el plazo. Y si no hay un cambio de régimen, o por lo menos no hay un proceso más, digamos, menos autoritario, más abierto de negociaciones, creo que después del 10 de enero veremos cambiar la situación de Venezuela para mal. Usted ha hablado de un punto importante, ¿qué haría cambiar de opinión al gobierno de Venezuela? Y justamente quiero referirme a lo que fue esta solicitud que hizo Luis Almagro, que volvió a plantear ante la Corte Penal Internacional la imputación de cargos y órdenes de detención contra los responsables de lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, incluyendo a Nicolás Maduro. ¿Qué importancia tendría, por ejemplo, que se dictaran estas órdenes de detención a los responsables en Venezuela? Eh, Más que, yo creo que es eh, digamos, más simbólico que otra cosa, porque la Corte Penal no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad de ir a Venezuela y sacar a los imputados, ¿no? Hay muchos imputados como Nicolás Maduro, el mismo Putin, ¿no? El mismo Evo Morales de Bolivia, por ejemplo, también. O sea que no tiene la capacidad de ir a arrestar, pero sí tiene una importancia simbólica muy grande, porque es básicamente que un organismo como la OEA, ¿no? Llame a una medida tan importante, básicamente hace que el mundo sepa que los que gobiernan Venezuela hoy están imputados por crímenes de lesa humanidad. Y eso es mucho decir.
¿Hasta dónde pueden llegar los organismos que defienden los derechos humanos y la comunidad internacional en general con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela en relación a violación de derechos humanos? Por ejemplo, se ha hablado desde el Ministerio Público, el fiscal ha dicho que esta es la tercera citación que se le hace a Edmundo González Urrutia para que comparezca. Ya Edmundo González ha dicho que no va a asistir porque no se respeta el debido proceso. Es decir, ellos han hablado sobre que quienes violen estas leyes van a ser procesados. En caso tal de que eso ocurra, ¿qué se puede hacer? Eh, Nuevamente, muy poco porque no hay la capacidad de lograr que el régimen cambie de comportamiento sobre todo, ¿no? En este momento y en gobiernos autoritarios o totalitarios como el que ustedes viven, la ley se la inventa el gobierno. El debido proceso no existe. No están viviendo en una situación normal, por lo que la ley la define y como decía anteriormente, al poner a una persona como Diosdado Cabello, Diosdado es la ley. Ahora, lo mismo es el fiscal. Ellos hacen la ley. Se rodean de un lenguaje muy leguleyo, pero ellos hacen la ley. Ellos no solo hacen la ley, la interpretan y la imponen. Y por lo tanto, yo creo que primero, no solo es admirable que todavía Edmundo González y María Corina y otros opositores estén aún en Venezuela, porque ellos saben perfectamente bien que en un contexto así, ellos en cualquier momento pueden ser arrestados, en cualquier momento pueden ser torturados y la comunidad internacional, más allá de las declaraciones importantes que se están haciendo, tiene muy poca capacidad de lograr que el gobierno cambie de comportamiento, que no arreste a la gente, que no viole sus derechos humanos, que digamos que de alguna manera pues se respete el debido proceso. Pero en el contexto actual, la ley está en manos de aquellos que están en el gobierno. María Corina Machado ha dicho que la oposición tiene una estrategia robusta, ha llamado a salir eventualmente a la calle. Ella dice que hay que actuar de manera inteligente, sin exponerse. Y por el otro lado vemos cómo ayer pudo escapar de esta persecución el dirigente político Juan Pablo Guanipa y decía, yo me siento indignado. Fue la palabra como resumió lo que había ocurrido tras esta persecución. En medio de este panorama, ¿qué opciones puede tener, por ejemplo, la oposición o el pueblo de Venezuela para hacer valer lo que ellos consideran son derechos, lo que considera es el respeto al voto de lo que fue esa manifestación soberana del 28 de julio? Es que fíjese, los derechos que tiene María Corina Machado, Edmundo González y los ciudadanos venezolanos son derechos humanos, son derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por Venezuela y por casi la mayoría de los países del mundo. Entonces, no es que ellos estén reclamando algo especial, están reclamando simplemente lo que les corresponde. Están reclamando que un gobierno que patrocinó unas elecciones y que se puso de acuerdo con el mundo, ¿no? De que respetaría los resultados, están simplemente pidiendo que el gobierno cumpla su palabra, nada más. Eh, Habiendo dicho eso, lo lamentable es que como el gobierno le importa poco lo que piensa la comunidad internacional, como al gobierno le importa poco lo que piensen, inclusive si es que violan los derechos de aquellos que ganaron las elecciones, lo que la oposición puede hacer es, más allá de mantener la movilización, y en eso creo que, reitero, ¿no? Lo único que podemos hacer en el mundo es apoyar esa movilización. Cada día quizás esas movilizaciones sean más y más pequeñas, producto de la represión, pero sí es absolutamente vital mantener esa movilización dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Si bien van 3 personas a expresar su protesta, pero es absolutamente esencial mantener ese grado de movilización.
¿Cuál es la importancia de la libertad de expresión en este momento, tomando en cuenta que se han reportado 375 periodistas en el exilio que no han podido hacer su trabajo en Venezuela por amenazas, al menos 8 detenciones a personas vinculadas con la comunicación social y bueno, sigue en aumento 405 medios cerrados hasta ahora? Es que nuevamente seguimos pensando que Venezuela es una democracia. Venezuela dejó de ser una democracia hace mucho tiempo. Lo que quizás el error fue pensar que estas elecciones estaban sucediendo en un país democrático. No, era un gobierno autoritario que estaba patrocinando unas elecciones. Desafortunadamente, como académico, nosotros hicimos escenarios y el escenario que prevalecía de análisis era el que está sucediendo en Venezuela hoy. Presentamos un informe con nuestra universidad, con el Consejo Atlántico, y este es el escenario más probable, dadas las características autoritarias de Venezuela. Ahora, eso no quiere decir que no hayan habido, digamos, pequeños bolsillos de libertad de expresión, como la suya, por ejemplo. Pero, y por eso es tan admirable el papel que ustedes cumplen, porque ustedes saben también que en cualquier momento el que hace la ley puede decidir que ustedes están violando alguna norma que ellos se acaban de inventar. Entonces, Claro. todos los periodistas que están presos hoy, están presos porque al gobierno o a un individuo se le ocurrió que habían violado alguna norma. Pero libertad de expresión en Venezuela, vista desde afuera, no existe. Así es, en especial admirable el trabajo que hacen los periodistas en nuestro país, que ahora están utilizando avatares de inteligencia artificial para poder resguardar su propia integridad física. Gracias por acompañarnos el día de hoy, ha sido un placer conversar con usted. Feliz día. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos conversando con Eduardo Gamarra. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida. Hacemos una breve pausa comercial, ya estamos de vuelta con más información.